Buenas tardes a todos. Comienza este acto inaugural de la edición del Aula de Liderazgo. Aula de Liderazgo, que es un programa propio vinculado al Máster de Acción Política y que es el resultado de la colaboración entre el Instituto Atlántico de Gobierno y la Universidad Francisco de Vitoria. Doy en primer lugar la bienvenida a los alumnos matriculados. Por una parte, a los alumnos que proceden del Máster de Acción Política, con el que ya he tenido la oportunidad hoy a mediodía de compartir unas horas y que ya han empezado sus actividades ordinarias. También a los alumnos del grado en Filosofía, Política y Economía, que me consta que están aquí en un número importante. Y por último, pero no menos importante, a aquellas personas que se han matriculado directamente en este aula, en esta actividad, por interés en el tema. El sentido es fácil de entender desde lo que es la lógica de los programas de posgrado. Tenemos un máster en acción política, igualmente resultado de la colaboración del Instituto Atlántico de Gobierno y de la Universidad Francisco de Vitoria, donde los contenidos son en gran medida teóricos, no todos ni mucho menos. Hay mucha actividad fuera de campus, hay mucha visita de personas que están en primera línea en política, que comparten experiencias, pero se consideraba conveniente ampliar esta oferta y acercar mucho más al alumno a aquellas personas que hayan tenido que ejercer el liderazgo de una manera u otra en esta vida. De ahí la creación del aula, que es una iniciativa muy directa del presidente del Instituto Atlántico, expresidente del Gobierno español, don José María Aznar, a quien le agradezco mucho y doy la bienvenida a esta reunión. Bien, a continuación paso ya la palabra a don Francisco Rosell, director del diario El Mundo, para aquellos que no son españoles y que están entre nosotros, uno de los medios absolutamente de referencia en el debate político español, para que entreviste al presidente Aznar en este primer ejercicio del aula de liderazgo. A continuación, volveré a este atril para trasladar algunas preguntas que alumnos que están aquí presentes y otros muchos que nos siguen a través del ámbito cibernético, los alumnos de la versión semipresencial del Máster de Acción Política, pues aquellas preguntas que quieran hacer me irán llegando, las trataré de ordenar y en último momento las pasaremos para que el presidente Aznar pueda responder. Dicho esto, don Francisco Rosell, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Florentino. Muchas gracias por la amabilidad de la Francisco de Vitoria, la Universidad Francisco de Vitoria, por invitarme a esta conversación con el presidente Aznar y a todos ustedes por estar aquí. Yo creo que uno de los temas de mayor interés ahora mismo es precisamente el asunto del liderazgo y la crisis que sufre el liderazgo, ¿no? Cuando Sancho Panza acepta el gobierno de la ínsula Barataria, dice desearlo no por codicia, sino por el deseo que tengo de probar a qué sabe ser gobernador, decía Sancho. Su convicción era muy simple. Yo imagino que es bueno mandar aunque sea un hato de ganado, decía el bueno de Sancho, pues entendía que es dulcísima cosa la de mandar y ser obedecido. Sin embargo, hacerlo posible no es tan fácil. Exige una capacidad de liderazgo que no solo no es fácil de ejercer, sino en concretar en qué es el liderazgo, ¿no? Y sus múltiples variantes. Mucho más en unos tiempos como los que estamos hoy viviendo, de absoluta confusión y turbación, como los actuales, en lo que parece registrarse, por un lado, una renuncia al ejercicio del liderazgo democrático y, por otra, una denuncia de ese liderazgo democrático que se intenta suplantar en algunos casos, alentado por ciertos grupos que buscan su sustitución por el caudillismo populista o los cesarismos providencialistas. Por tanto, en esta situación, me gustaría preguntarle al presidente Aznar cómo concibe él que debe ser el liderazgo en el momento actual y ante esa, por un lado, esta renuncia por parte de algunos dirigentes a ejercer ese liderazgo por las consecuencias que ello puede tener, el coste político que puede tener, y por otro lado la denuncia que hay de ese liderazgo por parte de los llamados populismos y su suplantación por este cesarismo o este caudillismo populista que estamos viendo en algunos países y sin ir más lejos lo que está ocurriendo en Argentina o algunos otros países en los últimos tiempos. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y primero agradecer mucho al director del Mundo, Francisco Rosell, por estar aquí en el día de la inauguración del aula de liderazgo. Para nosotros en el Instituto Atlántico de Gobierno pues es una gran satisfacción y quiero agradecerlo muy especialmente porque hoy todos somos conscientes y yo también soy consciente que es un día muy especial y es un día muy complicado por distintas circunstancias y un día especialmente ocupado para el director de un medio tan importante como es el periódico El Mundo, ¿no? Muchas gracias a Florentino Portero por su introducción y por la dirección y por los trabajos del máster de la Universidad Francisco de Vitoria, a todos los que han organizado este acto.
especialmente y sobre todo a todos los que están aquí, muy especialmente a los alumnos, a los matriculados en el máster, a los matriculados en otro máster, a los matriculados en grado, a los matriculados en el aula de liderazgo y a todos los que han venido por algún interés. Y ahora, después de este capítulo de gracias, todavía soy capaz de intentar contestar la pregunta. Hubo tres, como sabrán muy bien, en la historia de los presidentes de los Estados Unidos en el siglo XX, después del presidente Wilson y de la Primera Guerra Mundial, hubo tres presidentes seguidos que se llamaban Harding, Coolidge y Herbert Hoover. De Harding se decía que representó Harding la era de la abdicación del ejercicio del poder. Es decir, era exactamente todo lo contrario de lo que se puede expresar en el ejercicio del liderazgo, ¿no? De Coolidge decían sus detractores que solamente se distinguía del mobiliario cuando se movía. Y Hoover, Herbert Hoover, que llegó con una popularidad extraordinaria, una persona enormemente capaz a la presidencia de los Estados Unidos, tuvo siempre el pánico de que un acontecimiento brutal le arrastrase a ser el presidente más detestado de la historia de los Estados Unidos. Y eso fue la crisis de Wall Street, la crisis del 29, la crisis económica, que dio lugar a la llegada de Roosevelt y a la llegada en fin, y a tantos acontecimientos que pasaron en la historia del mundo, ¿no? Yo creo que el liderazgo, señalo esos tres ejemplos como tres ejemplos de lo que puede ser en la historia hoy de los Estados Unidos de no liderazgo, ¿no? Pero quiero decir que el liderazgo se define en esta época como en otras épocas, ¿no? En mi opinión, es la capacidad de cambiar, la capacidad de dirigir y la capacidad de transformar. No hay liderazgos que no signifiquen decisión, cambio y transformación. Incluso hay pensadores que dicen hoy que los que se llaman ahora los estados crecientes o los rising states, los estados desafiantes, como es en el caso de China, pues en esos casos la capacidad de reformar y de hacer reformas internas determina la capacidad de la fortaleza de un liderazgo. Y que estos estados desafiantes tienen más posibilidades en el ejercicio del liderazgo que los estados que están consolidados o los estados dominantes, porque el liderazgo es determinante en el equilibrio de poder entre los estados. Yo creo que eso es así y creo que vivimos unos momentos muy, muy bajos en términos de liderazgo, ¿no? Hay para algunos estudiosos 4 tipos de liderazgo, ¿no? Los liderazgos inactivos, los liderazgos conservadores, los proactivos y los agresivos. Yo, por ejemplo, soy partidario del liderazgo proactivo y lo he procurado ejercer, pero hoy hay mucho más liderazgo inactivo, en el sentido de que estamos mucho más cerca de lo que era la expresión de abdicación, de abdicación del ejercicio del poder, del ejercicio de la responsabilidad de los liderazgos, que es en este momento lo que se produce en el mundo, en las sociedades abiertas y en las sociedades libres. Si uno mira hoy el ejercicio del liderazgo, no quiero decir ni la identificación de ideas ni la identificación ideológica, sino ve el ejercicio del liderazgo hoy en el mundo, pues ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, 3 referentes de liderazgo? En el sentido de capacidad de tomar decisiones, de transformación y de cambio. Uno es Putin, que no es un ejemplo democrático a seguir. Otro es Xi, el presidente chino, que tampoco es un ejemplo democrático a seguir. Y otro es Erdogan, que tampoco es, en mi opinión, que tampoco es exactamente otro ejemplo democrático a seguir. Quiero decir que los liderazgos se afirman hoy de una manera muy decidida en aquellos estados que forman parte de las llamadas estados iliberales o nuevos estados autoritarios que desafían a las democracias liberales, lo cual para nuestras democracias liberales pues es un buen problema, ¿no?
Lo que estaría en crisis sería, digamos, el liderazgo democrático. Sí. ¿En este momento sería posible lo que hizo Helmut Kohl cuando es capaz, contra la opinión generalizada en su país, de no entrar en el euro, arrancar y transformar esa opinión? En este momento sería posible, por ejemplo, lo que hizo Felipe González, que yendo contra sus propios, lo que defendía en principio, defender el continuar en la OTAN, cuando había defendido justo lo contrario, un referéndum para salir. ¿Sería posible en su caso, cuando usted propuso cumplir los acuerdos de Maastricht, es decir, que eso lógicamente traía unas exigencias, unos sacrificios, etcétera, etcétera, y una serie de ajustes? ¿En el momento actual eso sería posible? Vamos a ver, posible sería. Probable en las sociedades abiertas y en las sociedades libres en este momento no sería. Sería muy difícil, porque el liderazgo consiste también no siempre en actuar con el viento a favor. El liderazgo consiste muchas veces en sabiendo que se tiene una idea, sabiendo que se quiere cambiar o transformar, o se tiene que tomar una capacidad de decisión, probablemente a lo mejor tomar decisiones que no están avaladas por una mayoría en un momento determinado o que no son comprensibles en un momento determinado. Y el ejercicio del liderazgo consiste en muchas ocasiones en remar contracorriente, ¿no? Eso es muy difícil hoy, porque hoy el ejercicio, los actuales dirigentes políticos en general, en todos los países, tienden a sucumbir a las primeras de cambio ante cualquier tipo de presión. Es verdad que la política de hoy es distinta que la política de hace unos años, que pueden surgir más presiones, que es más difícil a lo mejor tomar esas decisiones, pero hoy la renuncia al ejercicio del poder, la renuncia al ejercicio del liderazgo, el dejar a los demás la toma de decisiones que le corresponden a uno, pues es campo abonado en este caso para los nuevos autoritarismos o para los populismos. Es muy conocida la anécdota de Churchill cuando alguno de sus asesores decía que tenía que estar más pendiente de la calle y que incluso era conveniente que pusiera el oído en el suelo para oír, barruntar el futuro, las cosas que estaban pasando. Churchill respondió en aquel momento que no se veía que ninguno de sus electores lo viera en una posición tan desairada haciendo ese ejercicio. Eso ya no es posible, porque ahora mismo vivimos una forma de ejercer el poder muy seguidista de lo que ocurre en las encuestas. Es decir, ¿han desaparecido los políticos de oferta en favor de los llamados políticos de demanda? Han renunciado al ejercicio de sus responsabilidades. Y cuando uno renuncia al ejercicio de sus responsabilidades, vienen otros poderes que lo ocupan esas responsabilidades. Yo creo que una de las cuestiones de los liderazgos políticos hoy es que dejan mucho campo libre para ser ocupado por otros poderes de los estados. Y eso significa un gran problema, porque al final la política es algo indispensable. Yo quiero decir, especialmente en este aula de liderazgo y en sobre todo pensando en los alumnos y pensando en los asistentes, de la política no podemos prescindir. Nos podrá gustar más y nos podrá gustar menos, pero la política es imprescindible. Los países necesitan buenos políticos, necesitan buenos dirigentes políticos y necesitan que los dirigentes políticos hagan política. Para eso están. Cuando los dirigentes políticos renuncian a sus responsabilidades y la transfieren a los jueces o la transfieren ahora a las redes sociales o otro tipo de instituciones, pues entonces están haciendo una abdicación de sus responsabilidades muy grande, que tiene unas consecuencias muy importantes desde el punto de vista político. Pongamos un ejemplo. Si usted dice, mire usted, aquí la responsabilidad política se mide en relación a lo que dice un juez. Pues oiga usted, ¿quién tiene la capacidad política? No el líder político, el juez. Y el juez pone, quita, hace y deshace. Yo no digo, porque una cosa es la responsabilidad judicial, o la responsabilidad civil, o la responsabilidad criminal, o la responsabilidad administrativa, y otra cosa distinta es la responsabilidad política. Los jueces y los tribunales de justicia no están para determinar responsabilidades de tipo político, están para determinar otro tipo de responsabilidad. Y eso es algo que si los líderes políticos, los dirigentes políticos abdican de ello, los equilibrios de los sistemas democráticos caen. Luego, esta otra cuestión que estamos viviendo hoy, y yo sé muy bien que el director del Mundo lo sigue muy atentamente, que es la revolución tecnológica, la revolución producida por las redes sociales. Y lo ha definido algún pensador muy recientemente, como Ferguson, yo hablaba de eso hace poco en Estados Unidos, que es lo siguiente. Hoy, por ejemplo, ¿qué tienen en común Hong Kong, El Cairo,
Líbano, Santiago de Chile, Ecuador, Barcelona, París, ¿qué tienen en común? ¿Los contenidos? No. Los que protestan en Hong Kong protestan por cosas distintas de lo que protestan en Barcelona. Lo que es igual son los medios. Y lo que son las primeras revoluciones y revueltas, en gran medida acéfalas, con liderazgo muy difuminado, y en segundo lugar, hechas a través de la revolución digital, hechas a través de los smartphones. Eso para los gobiernos es muy complicado de manejar. Ahora, si un gobernante, si un líder político, un líder político elegido en una democracia liberal, ante las primeras protestas, ante las primeras revueltas que va a hacer, cede o abdica de su responsabilidad, está absolutamente terminado. El siguiente paso será eliminarle directamente. ¿Cómo juzga a este propósito lo que comenta lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Chile, ¿no? Un país con una cierta solidez económica, que de pronto un hecho, digamos, no de mucho calado, como es la subida del precio del autobús, desencadena y pone patas arriba la propia estabilidad del país? Yo creo que hay yo creo que la revolución no es lo que está pasando ahora en Chile. La revolución es lo que ha pasado en Chile. Hacer un país de clases medias es una revolución. Eso sí que es una revolución. Otra cosa distinta es que cuando tienes el país de clases medias, las clases medias llaman a la puerta y dicen, oiga, esto tiene que ser distinto de lo que era antes. Nosotros queremos participar, queremos nuestra parte, queremos mejores servicios, queremos mejor educación, queremos mejor transporte, queremos mejor sanidad, queremos que nos atiendan, queremos que nos cuiden. Yo creo que Chile en gran medida es un ejemplo de eso, de clases medias. Dicho eso, es también un ejemplo de cómo se puede hacer una revuelta acéfala. Y tercero, es un ejemplo también de infiltración de grupos que de una manera violentísima pues utilizan estas posibilidades para intentar derrocar un sistema y para intentar derrocar un régimen. Porque al final, otra cosa que tienen en común estas protestas que están ocurriendo en distintas partes del mundo es que son protestas contra el sistema. Claro que se puede decir, tampoco lo hemos vivido la primera vez. Aquí los alumnos, sobre todo, aquí todos son muy jóvenes, todos los que yo veo, todo el mundo. Pero especialmente los alumnos son especialmente jóvenes, ¿no? Pero los que ya somos un poquito menos, nos acordamos del 1968. ¿Y qué pasó en 1968? En 1968 pasa la Revolución de Mayo. Pero al mismo tiempo que pasa la Revolución de Mayo, pasa la Revolución de Praga. Los que se manifestaban en Praga se manifestaban en contra del comunismo. Los que se manifestaban en mayo de 68 se manifestaban en contra del sistema. Eran revueltas en contra del sistema. Hoy también hay revueltas, efectivamente, en contra de los sistemas, ¿no? Y es un momento de crisis de credibilidad, de crisis de confianza en las democracias liberales, que es lo que más nos debe preocupar. Y en un momento como sabemos muy bien todos, en que vamos a conmemorar el 30 aniversario del derrumbamiento, no de la caída, del derrumbamiento del muro de Berlín, pues entonces hay que acordarse mucho de eso, porque hoy la democracia liberal vuelve a estar ante un desafío muy grande y el orden liberal vuelve a estar ante un desafío muy grande. Es verdad que son movimientos de distinta naturaleza los que están confluyendo en el mundo y no son comparables lo que ocurre en Chile, en Hong Kong o lo que ocurre en algún otro lado, ¿no? En España tenemos el desafío independentista, ¿no? En su momento, cuando se convocó en Escocia el referéndum, fue muy alabada la actitud de Gordon Brown. Gordon Brown, el jefe de gobierno laborista, además escocés, se echó a la espalda el estar en contra de la salida, es decir, la separación de Escocia. Hizo un discurso de movilización de las clases medias, las clases silenciosas, la mayoría silenciada no debe callar, debe rectificar, etcétera, etcétera. Eso fue un movimiento que se alabó y fue una de las causas que se entendió que el referéndum no prosperara en ese momento. ¿Cree que eso sería factible ahora mismo con relación a lo que está ocurriendo en Cataluña? Es decir, esa capacidad de liderar la mayoría que se llama silenciosa o silenciada por falta de liderazgo. Sí, sí lo creo, pero con una explicación previa. Antes citabas, Francisco, a Churchill en un momento determinado. Vamos a ver.
si Churchill llega a preguntar a los ingleses si los ingleses querían combatir contra los alemanes, la respuesta hubiese sido que no. Porque a nadie le pregunta, si tú preguntas, ¿usted quería la guerra? Pues probablemente la mayoría dice no quería la guerra, y con muy buen sentido. Pero Churchill tuvo el buen sentido de no preguntar. Eso es el ejercicio de liderazgo en muchas ocasiones, en esa ocasión histórica. Si llega a preguntar, no lo hubiese ido. Hitler no tenía problemas para preguntar o no preguntar. Churchill sí, porque era una democracia. Pero ahora, o sea, convocar el referéndum del Brexit fue un error. Pero cometido ese error, convocar el referéndum sobre Escocia, además del error, fue una gran temeridad, ¿no? Que estuvo a punto de llevarse por delante el Reino Unido, ¿no? Que todavía se puede llevar por delante, ¿no? Yo creo que uno de los problemas de la crisis del Brexit es que el Reino Unido es menos reino, menos unido, y vamos a ver lo que queda, ¿no? Ahora, dice, eso es lo que hay que hacer hoy en gran medida en Cataluña, ¿no? Hay una mayoría, hay una mayoría de la población que no es una mayoría separatista, que no es una mayoría independentista, que ni siquiera es una mayoría nacionalista y ni muchísimo menos violenta, pero que puede sentirse desamparada. Y esa es la obligación que tiene el Estado, que tiene la nación española con aquellos que defienden la Constitución, que defienden el orden constitucional, que defienden la ley, el orden, la estabilidad y la unidad de España en Cataluña. Y eso lo hemos vivido ya en España y debíamos aprender de ello. En el País Vasco en los años 90 y en los comienzos de este siglo, ¿qué ocurrió? En el País Vasco no solamente confrontamos el terrorismo, sino que movilizamos a toda aquella sociedad que no estaba dispuesta a doblegarse a los dictados del terrorismo ni a los dictados nacionalistas. Recuérdense todos los grandes movimientos cívicos en el País Vasco, los grandes movimientos constitucionalistas, todas las organizaciones, desde el Foro de Ermo hasta Basta Ya, hasta el movimiento de las Manos Blancas, todo lo que se quiera. Pero todo eso fue una política consciente. Lo que hace falta en Cataluña es una política nacional bien diseñada, bien definida, con continuidad en el tiempo, que ampare a todo eso y que naturalmente deje muy claro que es imposible la ruptura del orden constitucional y la ruptura de la unidad de España. Pero todo eso hay que mantenerlo en el tiempo y eso exige un liderazgo muy importante, que desgraciadamente en este momento pues no tenemos. ¿No lo encuentra en ninguno de los líderes que van a debatir esta noche? Pues creo que hay uno que sí, lo puedo decir, es mi opinión. Creo que hay uno que es el que mejores condiciones tiene para hacerlo, y esa es mi opinión. Pero lo que está demostrado es que ahora no lo hay. Y no sé, los que están ahora, los que tienen la responsabilidad de ahora, ¿no? No lo hay, ¿no? Y que ahí se ha producido evidentemente una gran dejadez, ¿no? Eso es a veces tener que torcer el gesto. Sí, hay que a veces torcer el gesto. Es que la política no puede ser un ejercicio de intentar contentar a todo el mundo todo el tiempo sobre cualquier cosa. Eso no es la política. La política es otro, y el ejercicio del liderazgo y la política es otra cuestión distinta, es saber lo que se tiene que hacer. Uno tiene la obligación fundamental y principal en este momento, si aspira a ser presidente del gobierno en España, de garantizar la continuidad histórica de España y de garantizar el orden constitucional. Y eso, mire usted, es que eso no va a satisfacer a 2 millones de separatistas. Oiga, mire usted, es que yo no estoy para satisfacer a 2 millones de separatistas. Estoy para satisfacer a 44 millones de españoles constitucionalistas, incluidos la mayoría de los catalanes, ¿no? Pongamos ejemplos históricos. Ya he dicho que la semana pasada pues, ya tenía la oportunidad en Estados Unidos. Lincoln, ¿qué tenía que haber hecho? Cuando se produce la secesión de los Estados Confederados en los Estados Unidos, ¿qué tenía que haber hecho Lincoln, el presidente Lincoln? Hoy Lincoln, ¿por qué es considerado el padre de los Estados Unidos modernos? Porque Lincoln dice, no acepto de ninguna manera la separación, la división de los Estados Unidos. Y lo afronta eso con todas sus consecuencias, que fueron unas consecuencias enormemente desagradables. Una guerra civil y 300.000 muertos, que se dice pronto. Pero eso salvó a los Estados Unidos. Y eso hace la nación moderna de los Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que ahora se vayan a dar las mismas circunstancias, porque el mundo es distinto.
Pero si queremos salvar el orden constitucional en España y queremos reafirmar la continuidad histórica de la nación española, lo que no podemos hacer, en mi opinión, es convivir permanentemente con un golpe de Estado. Con los golpes de Estado y con los golpistas no se convive. Simplemente, si uno quiere ejercer el liderazgo y cumplir con su responsabilidad, se les derrota. Se les derrota. Y eso es lo que hace falta en España. Y yo creo que, bueno, el día 10 de noviembre, o sea, el domingo que viene, ¿no?, los españoles vamos a ir a votar. Y entonces, esto también conviene no recordar que vamos a ir a votar, que van a votar los que queramos. Conviene decir, vamos a tener lo que decidamos y lo que queramos tener. Cuidado. Si queremos tener una situación política ingobernable, la podemos tener. Pero si la queremos tener gobernable, la podemos tener. Si queremos tener unos dirigentes que se enfrenten a nuestro principal desafío, lo podemos tener. Si queremos tener otra clase de dirigentes, también lo podemos tener. Es decir, y ahí el voto es individual, intransferible. Y los españoles, luego lo que no podemos hacer como votantes, y yo me pongo el primero en la fila en mi responsabilidad, porque es lo que soy ahora, un votante, pues como votante no puedo transferir mi responsabilidad a otro, ni debo transferir mi responsabilidad a otro. Es mi responsabilidad. Y por lo tanto yo quiero decir que lo que salga el día 10 será nuestra responsabilidad. Y que midamos bien cuál es una responsabilidad, porque nos puede llevar por caminos muy distintos, ¿no? Mucho más allá y con mucha más profundidad de lo que es el cortoplacismo, ¿no?, del cual yo creo que la política española está, la política en general, ¿no?, está más que sobrada en el mundo de hoy. Hace unos días Cayetano Álvarez de Toledo hacía autocríticas sobre lo que se había hecho por parte del Partido Popular y decía que se había admitido a los nacionalistas, ella decía en plan coloquial, como animal de compañía, ¿no?, en el sentido de acceder a las peticiones de los nacionalistas. Es verdad que desde la redacción de la Constitución en adelante se ha estado más preocupado, en el caso de Cataluña y el País Vasco, de contentar o intentar el encaje de los nacionalistas, y luego sucesivamente, y esa política nos ha llevado a la situación en que nos encontramos. ¿Usted participa de esa autocrítica? Vamos a ver, Cayetano Álvarez de Toledo siempre dice cosas interesantes y dignas de ser comentadas, lo cual es, lo cual, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es digno de ser comentado, porque tampoco abunda mucho en el panorama, ¿eh? O sea, alguien que diga cosas que se puedan comentar tampoco abunda mucho, ¿no? Pero sí digo una cosa, y esto lo hemos hablado en alguna ocasión. La historia de la transición española es una historia de encuentro y de incorporación. Es decir, los no nacionalistas reconocen la pluralidad constitutiva de España a cambio de que los nacionalistas sean leales a la nación española. Ese es el pacto constitucional. Ese es el más importante pacto constitucional. Y no nos vamos a engañar, eso es también la plasmación constitucional y eso es el desarrollo del Estado de las autonomías, esencialmente. Ese pacto constitucional se rompe. ¿Quién lo rompe? Lo rompen los nacionalistas. Entonces, el haber hecho el esfuerzo históricamente de intentar incorporar a los nacionalistas o mantener ese pacto es un hecho muy positivo. Lo que es muy negativo es que ahora se diga, no, mire usted, yo ahora pego una patada en la mesa y rompo el pacto. Pero no digo rompo el pacto y quiero construir unas nuevas reglas. No, rompo el pacto y unilateralmente quiebro las reglas y me quiero marchar. Es lo que no se puede aceptar. Es decir, ese pacto está roto y no se puede, no se puede arreglar ni con apaciguamientos, ni con componendas, ni diciendo, pues ahora vamos a dialogar, porque la pregunta es decir, ¿usted qué quiere dialogar? Si usted quiere la independencia y yo no quiero la independencia, ¿en qué tenemos que dialogar? ¿En una independencia a plazos? ¿En una independencia a trocitos? ¿En un poquito de independencia pero no mucho? Eso es ridículo. Eso no existe en la política, ¿no? Por tanto, esas son las consecuencias que tenemos que asumir. Dicho eso, lo que a mí me parece que no puede ser es que cuando un ciudadano, como entonces en el País Vasco o ahora en Cataluña, si uno sale a la calle ¿qué voy a decir yo?, en Vic, o sale a la calle en Hernani, o sale a la calle en Tarragona, o sale a la calle en San Sebastián, ese ciudadano constitucional, español,
pacífico, que quiere ir a trabajar, que tiene su familia como se quiera, ese señor y esa señora tiene que saber que el Estado español y la nación española está ahí, está con él. Citaba hace un momento a Gordon Brown, pero teniendo en cuenta que un sucesor era al Frente del Laborismo, como es Corbyn, está a favor de un referéndum sobre el Brexit, pero no sabe qué postura defender en ese referéndum. Es decir, ese caos organizativo, ese caos, esa confusión, ¿dónde puede llevarnos? Y luego, por otro lado, la falta de liderazgo también tiene traducción, por ejemplo, en el papel que ha desempeñado Estados Unidos y esa salida de la escena internacional, recluirse en sí mismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a quedar este mundo sin esa falta de liderazgo que lógicamente están ocupando otros países? Yo creo que hay en este momento dos grandes descentralizaciones de poder en el mundo. Una es la producida por la revolución tecnológica, que es la mayor descentralización de poder político en la historia de la humanidad. Nunca el poder político ha estado tan descentralizado, hasta el punto que, como se sabe, vivimos la crisis de los cuerpos intermedios. Todo lo que es intermedio, desde los partidos políticos hasta los medios de comunicación, pues entran absolutamente en crisis. Hasta la educación, hasta las universidades, todo ha entrado absolutamente en crisis. Y nunca se ha producido una descentralización política de este tamaño, hasta el punto que es una descentralización política capaz acéfalamente de organizar revueltas y revoluciones, como hemos hablado antes. Eso es una cuestión extraordinariamente importante. La segunda es que vivimos unos momentos también de transferencias de poder entre Estados. Es decir, el orden mundial, en mi opinión, el orden mundial que surge de la caída, del derrumbamiento del muro de Berlín, de la Guerra Fría, está terminado. No solamente el orden de la Segunda Guerra Mundial, el orden que nace cuando la Guerra Fría termina. Está terminado. Y se están produciendo unas transferencias de poderes entre zonas del mundo y entre países extraordinariamente importantes. ¿Cuáles eran los objetivos del orden mundial después de la Guerra Fría? Tener un orden económico internacional sostenible y en crecimiento. Era pacificar ciertas zonas del mundo, especialmente Oriente Medio, y era incorporar a Rusia y a China, si es posible, al concierto de las naciones que respetaban las reglas y que se podía convivir con ellas, aunque fuesen, y si fueran unas democracias mejor, aunque fueran unas democracias un poco más complicadas, ¿no? Bueno, ese orden se ha terminado. Y entonces, las tendencias aislacionistas en Estados Unidos siempre han existido. En ese sentido, voy a decir una cosa que a algunos le pueden sorprender, pero cuando uno mira las decisiones del actual presidente de los Estados Unidos en muchos temas y mira las decisiones del presidente Obama, es que no son muy distintas. ¿Quién decide retirarse de Oriente Medio? Lo decide Obama. Trump puede ejecutar o puede continuar esa política. Pero las tendencias aislacionistas, antes hablábamos de Wilson, es decir, cuando Wilson crea, después de ganar la Primera Guerra Mundial, cuando decide crear la Sociedad de Naciones, ¿qué decisión toman los Estados Unidos? No participar en la Sociedad de Naciones. Consecuencia para el mundo internacional, se murieron las Sociedades de Naciones, dejó de existir. ¿Consecuencia para eso? Consecuencia para eso es el nacimiento desaforado de los totalitarismos, del fascismo y del nazismo y del comunismo por toda Europa y en el mundo, ¿no? Esas tentaciones siempre existen. Ahora, también es verdad que no hay presidente norteamericano que llegue que no diga yo me voy a dedicar a lo mío, a lo nuestro, es decir, a lo de casa. Y luego, los imperios tienen esa cosa, que el emperador su casa depende de tener orden en muchos sitios del mundo, ¿no? Y entonces yo creo que esas políticas en gran medida son imposibles. Pero yo creo que estamos viviendo unas transferencias de poder que va a dar lugar, en mi opinión, a un mundo más inseguro, a un mundo más inestable, donde la cooperación internacional sea mucho más difícil y donde se mantengan las instituciones internacionales más como fachada que como ejercicio real político. Y por lo tanto lo que estamos viendo es cambios políticos en el orden internacional, aunque no cambie el sistema internacional de normas. El sistema internacional de normas se mantiene, pero el orden internacional en términos de poderes, eso está cambiando mucho, ¿no? Y si no, miremos lo que está pasando en Oriente Medio o miremos lo que está pasando en Asia o en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? Se habla mucho de la adolescencia de los políticos, que quieren ser eternos adolescentes en unas sociedades muy infantilizadas, ¿no? Se está produciendo un fenómeno como que una chica, una adolescente, Greta, se hace líder de todo el movimiento del cambio climático
y de pronto se convierte en la gran líder de toda esa política, y nos encontramos a algunos dirigentes políticos que están muy curtidos en su oficio, algunos han sido, y no sé si mantienen la misma amistad, supongo que sí, como Antonio Guterres, que escuchando en la ONU a Greta, pues prácticamente se emocionaba de la intervención de una niña cuyos conocimientos, lógicamente, son muy reducidos en un campo fundamental en el que, lógicamente, deben prevalecer el criterio de los científicos. ¿Cómo observa esa escena de una adolescente explicándole cómo debe cambiarse el mundo a un político que ha desempeñado cargos importantes en su país, en la Unión Europea y ahora en las Naciones Unidas? Bueno, yo soy muy amigo de Antonio Guterres, porque entre otras cosas coincidimos en nuestro ejercicio de gobierno. Él fue ministro de Portugal y yo como presidente del gobierno en España durante bastantes años, y conseguimos mantener esa amistad, y estuvimos almorzando el otro día. Tuvo la amabilidad de invitarme a almorzar hace una semana ahí en las Naciones Unidas. No sé exactamente en lo que más estamos de acuerdo, ¿no? No sé exactamente en lo que más estamos de acuerdo. Greta, o como algunos lo llaman, Santa Greta, que ahora hay muchos santos laicos, precisamente. Yo, con todos mis respetos, es decir, pues puede ser emocionante. Escuchar a una niña de 16 años siempre puede ser emocionante. En mi opinión, esa niña de 16 años tendría que estar en la escuela. Tendría que estar en la escuela. Podemos hacer el espectáculo que queramos. El espectáculo que queramos. Entonces podemos coger a una niña de su país y, como no le gusta viajar en avión porque los aviones contaminan, pues se fletan los que pueden fletar el barco, y lo cruza el Atlántico. Y ahora, como nosotros vamos a organizar la cumbre del cambio climático aquí en España, que, como alguien decía recientemente, no somos capaces de organizar un partido de fútbol, pero vamos a organizar el cambio climático, pues vamos a que vuelva a cruzar el Atlántico también. Y vamos a cruzar el Atlántico también, no en avión, sino en otro barco, que alguien tendrá que pagar el barco. Bueno, yo sinceramente no creo en ese tipo de política. Yo no creo en la política espectáculo, ni creo en ese tipo de política, y con todos mis respetos y con todas las buenas intenciones que pueda tener todo el mundo, no creo sinceramente que esta persona o esta niña pues esté en condiciones de decirle al mundo con seriedad qué es lo que tiene que hacer para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, ¿no? Porque hay muchos, salvo llamar al apocalipsis cotidiano, ¿no? Y entonces, oiga usted, el mundo tampoco hay que condenar a miles de millones de personas a otra vez al hambre y a pasar penurias, ¿no? El mundo ha progresado mucho con todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas, y se puede mejorar muchísimo, pero se puede hacer las cosas posibles, ¿no? Y yo creo que el espectáculo, la política espectáculo, no ayuda a solucionar los problemas, ¿no? Hay un problema, se suele decir que también los liderazgos fuertes, y se pone referente a Antonio Guterres o Blair, o en su caso, suelen terminar mal, y con un coste con la opinión pública tremenda en cuanto al futuro de esos políticos que adoptan en el momento de decisiones que son muy controvertidas. Estamos hablando, por ejemplo, de la guerra de Irak, que está en la mente de todos. ¿Se arrepiente en algún momento de haber cómo ha gestionado eso y cree que eso obliga a cambiar la forma de ejercer el liderazgo? ¿Qué consecuencias saca de porque yo creo que el ejercicio del liderazgo, desde el punto de vista de los liderazgos nacionales, el ejercicio del liderazgo hay que mirarlo domésticamente e internacionalmente. Domésticamente, el ejercicio del liderazgo consiste en hacer lo que sea necesario, conveniente, dentro de las normas, para mejorar la situación de la gente, para mejorar la situación de las personas, en los términos que sean. Si yo siempre digo, si a mí me pregunta por mi experiencia, yo me encontré en el año 1996 que en España trabajaban 12 millones de personas. Y en el año 2004, cuando yo dejé voluntariamente el gobierno, trabajaban 18 millones de personas. Creo haber contribuido algo a mejorar la condición de la gente, domésticamente. Internacionalmente, ¿en qué consiste el ejercicio del liderazgo? En mi opinión, desde el punto de vista del liderazgo nacional, en mejorar el estatus internacional de tu país. Es decir, que tu país sea cada vez más relevante,
más importante, más influyente, más respetado. Porque si lo es, también puedes mejorar y eso te puede ayudar a mejorar las condiciones de la gente. Entonces, es curioso que los dos momentos, tomando como referencia los estudios sociológicos que disponemos en manos de las instituciones oficiales, los dos momentos en la historia de la democracia española que hay mayor sentimiento nacional y menor sentimiento independentista son el año 1999 y el año 2003. ¿Por qué? Porque coinciden con dos cosas. Una, la culminación de una gran aspiración nacional española, como fue la entrada en el euro. ¿En qué sentido? Que por fin, a un momento decisivo de la historia europea, llegábamos a tiempo. Porque nosotros no fuimos fundadores de las Naciones Unidas, es más, nos dejaron fuera. Ni fuimos fundadores de la OTAN, ni fuimos fundadores de la Unión Europea, ni de las comunidades europeas. No fuimos fundadores de nada. Llegamos con muchos años de retraso a todo lo demás, excepto esa cita. Y la segunda es que en aquel año, 2003, no hubo un momento, y yo lo tengo que decir de esa manera, de mayor influencia internacional de España y de mayor estatus internacional de España que aquel año. Y la gente lo sabe. Por lo tanto, de esas cosas, yo con todos los respetos, yo sé que ahora mismo, pues todas esas, en fin, yo no he cambiado de opinión. Estamos en un aula de liderazgo y cambiando el célebre atrévete a pensar, atrévete a fracasar. Ahora hay, hay ganas de fracasar, lógicamente para buscar mejorar, etcétera, etcétera. ¿No hay miedo al fracaso actualmente a la hora de ejercer cualquier tarea de liderazgo? Sí. ¿No atenaza mucho la...? Porque es muy rápido. Ahora todo va mucho más rápido. Y entonces de una mañana a una tarde puede cambiar las cosas, ¿no? Eso siempre ha sido así en la política. La política es un ejercicio en el cual tienes que asumir el riesgo de la política. Pero lo asumes porque es tu vocación, no porque te gusta, ¿no? Este presidente que yo he citado antes, Harding, decía, yo nunca debía haber llegado a ser presidente de los Estados Unidos. Si a mí me preguntan, decir, yo de lo que he hecho en mi vida, de los trabajos que he tenido en mi vida, nunca tendría un trabajo más importante que el de ser presidente del Gobierno de España. Bueno, ahora en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Instituto Atlántico también, pero en general nunca tendré eso. Por eso a mí cuando me han hablado de algunas cosas que me han ofrecido en otros momentos, que algunos pueden ser muy relevantes y muy importantes, siempre he dicho que no. ¿Por qué? Pues yo no voy a ser más importante que eso. Y entonces, ¿me voy a quejar de eso? No me voy a quejar. Vives momentos buenos, vives momentos malos, vives momentos regulares. Puedes triunfar, puedes fracasar, pero tienes que saber lo que quieres hacer. Si sabes lo que quieres hacer. Yo digo, lo peor de un líder político, lo peor de alguien que supuestamente llega al gobierno, es levantarse el día siguiente que llega y decir, ¿y ahora qué hacemos? No, perdona, usted no es elegido porque teóricamente sabe lo que tiene que hacer. Eso es el liderazgo, ¿no? Y sabe analizar los problemas y afrontando los problemas puede tener una capacidad de decisión. Ya para finalizar, antes que entre las preguntas de los alumnos, me gustaría preguntarle, una de las grandes detractores de los liderazgos democráticos son los populismos, ¿no? Da la sensación que el populismo, que ha sucedido, ha tenido hortos y ocasos, pero parece que todos los partidos al final se han impregnado de ese populismo y podríamos decir aquello que decía Hayek, socialdemócratas de todos los partidos, en este momento populista de todos los partidos. ¿Cree que todos los partidos están tomados por el populismo y ese miedo a están contaminados, unos más y otros menos. El populismo en los sistemas democráticos más estables consiste, por ejemplo, en prometer cosas que se sabe que no se pueden cumplir, o en no afrontar problemas que se sabe que hay que afrontar, o en no decir cómo se pagan las cosas. Si uno mira, con alguna excepción, con excepción que la hay, si uno mira pues, los proyectos de muchos líderes políticos o responsables políticos hoy en España, tú dices, bueno, la juerga esta de pagar y más, y más, y más, y más, y más, y más, y me digo, ¿y esto de dónde sale? Eso es un ejercicio de populismo, ¿no? La política sin consecuencias es un ejercicio de populismo. Y ahora vamos a hacer esto porque no pasa nada, ¿no? Y esas cosas de decir que se puede hacer todo porque no pasa nada, no, siempre pasan cosas. Nunca es gratis, ¿no? Si uno, por ejemplo, ve en el bienestar de los ciudadanos, en el bienestar de la educación, uno tiene que decir, oiga, hay que hacer posibles las cosas. La disciplina fiscal no es un problema.
La disciplina fiscal es el mayor seguro que tiene el estado del bienestar del futuro. No hay mayor peligro para el estado del bienestar que el desorden fiscal, que el desorden económico en un país. Digamos las cosas como son, ¿no? Ahora, estas cosas, pues en el mundo de hoy, pues no hay muchos voluntarios para decirlo, ¿no? Y por eso, permíteme, director, que sí, el que puedan existir en este mundo de hoy diarios que intentan hacer y que hacen y que consiguen un ejercicio de solvencia muy importante y de seriedad muy importante, o que haya instituciones que digan o que se dediquen a intentar ayudar a personas que tienen preocupación en el ejercicio del liderazgo del futuro, es muy importante, porque hay que procurar poner a los países en las mejores manos posibles. Y los países fallan sobre todo, también cuando falla la economía, también pero fallan cuando falla la política. Si miramos, por ejemplo, muchos países latinoamericanos, muchos países europeos, ¿qué está fallando hoy? Pues está fallando eso que se llama la política. Y eso tiene unas consecuencias, o puede tener unas consecuencias devastadoras, ¿no? Entonces, intentar poner el país en las mejores manos, pues es una buena decisión y una sabia decisión, ¿no? Yo espero que... Estamos en un acto académico. Yo he tomado ya mi decisión para el domingo, pero que acertemos y procuremos poner las cosas en las mejores manos posibles. ¿La política actual está preparada para la llegada de los mejores, los más preparados ahora mismo? Eso siempre es difícil, pero lo que tenemos que nosotros, por eso hacer una apelación a nuestra responsabilidad, es darnos cuenta que es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de los otros, de otras personas, será, por ejemplo, de personas relevantes, será decirme, yo no quiero nada con la política. Yo no quiero nada con eso, yo no quiero nada con la responsabilidad, yo no quiero nada con eso. No, mire, los países al final hay que gobernarlos, tienen que tener gobiernos. Y si no hay una cantera de personas capaces, responsables, dispuestas a hacer las cosas, pues vendrán otros a hacerlo, ¿no? Hay ejemplos muy importantes de países que llevan 60, 70, 80 años en crisis. ¿En qué tipo de crisis? En crisis políticas. ¿Por qué? Porque los que podían gobernar los países de la manera más razonable dijeron, nos dedicamos a otra cosa. ¿Eso está ocurriendo en la España actual? Eso nos haría falta una sustancial mejora de las vocaciones políticas en España, por decirlo en términos diplomáticos, y por eso es una de las cosas en las cuales, como creo que eso hace falta en España y también en muchos países fuera de España, pues yo espero que esta iniciativa, muy modesta, pero cuando me dicen qué puedo hacer por mi país, por esta sociedad, pues puedo hacer estas cosas, que son muy modestas, pero que a lo mejor contribuyen a que las cosas mejoren. Bueno, esto ha sido los prolegómenos, las preguntas interesantes vienen ahora, presidente. Muchas gracias, director. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Creo que todos hemos disfrutado muchísimo de este diálogo. Ahora es el momento en que los alumnos tienen la oportunidad de hacer llegar sus inquietudes. Me han llegado varias preguntas, algunas ya han sido respondidas sobre la marcha, por lo tanto estas ya las voy quitando, y otras voy a tratar de reunirlas para finalmente reducirlo únicamente a 4. Primera pregunta, presidente. Si tuviese la oportunidad de cambiar alguna decisión de su periodo de gobierno, ¿cuál sería y por qué? Probablemente no la que piensa el que ha hecho la pregunta. Es un alumno venezolano, entonces no sé qué... Probablemente otras distintas, ¿no? Probablemente otras distintas. Pero para decirlo de otra manera, mire, la decisión más difícil que yo tomé, fue la que tuve que mantener, que es la de irme voluntariamente. Porque no es fácil. Que cuando eres un dirigente político, y puedes decir un dirigente político, que en aquellos años pues el respaldo social y político era muy alto, pues tienes la tentación de creerte que el mundo no puede girar sin ti. Y eso es una de las cosas que los directores decían. Y por eso es tan difícil marcharse de los sitios. Y por eso algunos dirigentes políticos prolongan. Y prolongando. Lo único que acabas es empeorando las posibilidades de salida, ¿no? Por tanto, digamos, para hacer eso, la más difícil de mantener fue esa,
porque estás en el momento culminante de tu vida, probablemente con más experiencia que nunca, probablemente con más plenitud de facultades que nunca, pero tienes que pensar esto es mejor para el país o esto no es mejor para el país. Hay gente que está totalmente en desacuerdo conmigo, pero esa fue la más difícil. Dos preguntas que en realidad son variantes de la anterior, pero bueno, es que el foco es distinto. Ya no es cuál es, digamos, la decisión que quiere usted cambiar, sino la más difícil de afrontar como presidente. Y un segundo alumno, haciendo variante de esta, habla ya directamente del caso de Miguel Ángel Blanco y de cómo tomó la decisión que tomó. No, pero en ese momento fue un momento muy duro, pero la vida te puede dar en las presidencias esos momentos, ¿no? La cuestión era una cuestión muy clara, es decir, Miguel Ángel Blanco fue secuestrado para ser asesinado. Y desde el momento que fue secuestrado iba a ser asesinado. Por lo tanto, había que hacer todo lo posible por encontrar a Miguel Ángel Blanco, menos una cosa, que era aceptar el chantaje, porque ya se había decidido el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Eso es lo que hicimos. Entonces, es muy duro estar 2 días o 3 días esperando, desesperadamente buscando desesperadamente a una persona, no encontrándola, sabiendo que va a ser asesinada, pues es muy duro. Pero es lo que tocó en aquel momento, ¿no? Y peor hubiese sido para España que el gobierno hubiese sido el chantaje terrorista, ¿no? Y además hubiese sido asesinado Miguel Ángel Blanco. Eso hubiese sido todavía mucho peor. Bueno, en la política y en los gobiernos se viven momentos muy difíciles y momentos muy satisfactorios. Ni en un momento ni en otro uno se tiene por qué creer imprescindible, ¿no? Simplemente tienes que hacer lo que es mejor para el país. 2 preguntas sobre temas latinoamericanos, una de un alumno mexicano, la otra de una alumna venezolana. ¿Cómo construir el centro derecha de América Latina de una parte, de otra? ¿Cómo lo que está ocurriendo en América Latina afecta a las inversiones españolas en medio y largo plazo? ¿Y en qué medida los cambios tecnológicos que están por venir pueden ayudar a una mejor presencia de España en la región? El centro político. Centro derecha. Va. A mí, una de las crisis que se viven hoy políticamente es el derrumbamiento, el encogimiento del centro político en todos los países. Los partidos centristas en todos los países y también en Europa están colapsando y ese colapso produce la radicalización de la sociedad, la radicalización política. Eso es muy malo. Si miramos a Europa antes de ir a Latinoamérica, y seré breve, yo digo, atención a la evolución política de Alemania, ¿no? El Brexit es una muy mala noticia, pero el Brexit no acaba con la Unión Europea. Yo digo, atención a la evolución política de Alemania, porque en Alemania se está produciendo también, ha comenzado aceleradamente la crisis de los grandes partidos centrales. En uno, arrolladoramente, que es la socialdemocracia, y en otro, de una manera muy preocupante, que es el mundo cristiano-demócrata, ¿no? Ojo, porque eso sí que estamos hablando de cuestiones que pueden desestabilizar el panorama europeo de una manera muy clara, ¿no? En el mundo latinoamericano es mucho más plural y mucho más complejo, ¿no? Mire, pongamos por ejemplo lo que pasa en Chile. En Chile se reconstruyó el centro derecha, ¿no? Después de muchos años, ¿no? Ahora el presidente Piñera ha gobernado Chile 5 años. El centro izquierda ha gobernado el resto de tiempo 20 años o 25 años. Y claro, dice, de lo que pasa en Chile ahora es responsable solo Piñera y no los 25 años anteriores. No, eso tiene poco sentido. Es decir, otra cosa distinta es que el orden de fuerzas políticas en Chile probablemente se tenga que reconstituir, ¿no? El problema de muchas sociedades latinoamericanas es que al tener una institucionalidad mejorable, los partidos forman parte de esa institucionalidad. Y entonces los partidos son muy difusos, en muchos casos inexistentes. Entonces, por eso el mantener
en donde existe la institucionalidad, cierta institucionalidad, mantenerla es tan importante. Yo, por ejemplo, si uno mira un país como Colombia, es decir, Colombia es un país que ha tenido unas ciertas instituciones con sus limitaciones, pero las ha tenido, y unos partidos con sus limitaciones, pero que más o menos podían ser identificables. Eso no ocurre en todas las sociedades. Alguien, cuando yo hablaba de esto, me decía en Colombia, sí, pero es que solo afecta al 20% de la población colombiana. Y digo, oiga, el problema no es cargarse lo que afecta al 20% de la población colombiana, el problema es incrementarlo al 40%, al 50%, al 60% y a todo el país si se puede, ¿no? Entonces yo creo que esa mejora de institucionalidad sigue siendo algo clave en este momento en los países latinoamericanos, ¿no? Dicho eso, hay dos problemas y hay que distinguir dos cosas. Uno son las elecciones democráticas, cuyo resultado te puede gustar más o menos, por ejemplo Argentina, y lo que está pasando en otros países, por ejemplo Bolivia, por ejemplo Nicaragua, no digamos nada Venezuela, o por no hablar de lo que nunca pasa en Cuba, etcétera, etcétera. La segunda parte de la pregunta era sobre las inversiones de España en América Latina, sí. En el fondo el papel de España en la región. Eso es una inversión estratégica muy grande, ¿no? Muy grande, ¿no? Y entonces yo creo que el inversor español seguirá estando presente en Latinoamérica, ¿no? Y ojalá también haya cada vez más presencia latinoamericana de inversión en España. Pero yo creo que el inversor español así ha sido estratégicamente siempre, ¿no? Y así continuará siendo en el futuro. Si se me permite contar una anécdota, la cuento, con dos minutos, ¿no? Pero que denota un poquito de lo que hablaba antes, ¿no? De lo que puedes tratar de resolver. Cuando se produce no voy a decir la última porque no es la última, pero una de las últimas crisis financieras en Argentina, que es en el año 2001, 2002, pues entonces hay un momento en que Argentina tiene 4 presidentes en una semana y Argentina está desahuciada por las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional. Y yo hago una reflexión muy sencilla, ¿no? Porque a mí me piden ayuda, nuestros amigos argentinos, y yo hago una reflexión muy ayuda. Oiga, con independencia de las circunstancias históricas, en España vivía en el régimen del general Franco, y Argentina vivía en el régimen de Perón y de Eva Perón. Cuando España estaba pasando hambre, los argentinos mandaron trigo a España para que España no pasara hambre. Y yo en el año 2002 dije, ¿y yo voy a dejar ahora que los argentinos se vayan del mundo o les echen del mundo? Yo no hago eso. Y removí Roma con Santiago en el Fondo Monetario Internacional para que eso no ocurriera. Pero hablé con una persona, que era el presidente de los Estados Unidos. Y yo siempre les digo a mis amigos argentinos, vosotros aquí tenéis que hacer algo de respeto. Y el presidente Bush, que conocía muy bien la cosa, el presidente Bush respaldó totalmente mi posición. Y en el Fondo Monetario Internacional, en contra de todo el directorio del Fondo Monetario Internacional, se consiguió que el fondo aprobase un paquete de ayudas argentinas y España dio un préstamo de 1.000 millones a la Argentina. ¿Por qué eso fue posible? Yo recuerdo esa conversación con el presidente Bush que me decía, no, si entiendo que me pidas esto, porque España tiene más inversiones en Argentina que Estados Unidos. España era el primer país inversor del mundo en aquel momento en Argentina. Yo digo esto para contar dos cosas. Uno, lo importante que es el mejorar el estatus internacional a la hora de la toma de decisiones, porque esta decisión no se podría haber tomado en otras circunstancias. Y lo segundo es que nosotros tenemos que cuando hay un país latinoamericano en dificultades, hispanoamericano en dificultades, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar. Y dentro de eso también ayudar a los que más dificultades pasan y a los que más problemas tienen, ¿no? Cuando sea necesario. La última pregunta, que viene de un alumno español, madrileño. De los actuales líderes internacionales, ¿tiene alguno de referencia? Y continúa. Y de los nacionales, la segunda parte la puedo retirar. Vamos a dejar únicamente la primera. No, la segunda es fácil. Yo tengo una... ¿Pablo?
Pablo Casado. No, si lo habíamos entendido. Por si acaso, ¿no? Porque siempre hay... Y lo segundo es, en el mundo internacional de las democracias libres... General. No, en general yo he citado 3 líderes políticos. No líderes políticos a los que admiro, ¿eh? No, líderes políticos, a alguno le conozco, como es a 2 le conozco de los que he citado, a Putin y a Erdogan, a 2. Y yo digo, esos son líderes. Es verdad que no tienen que dar cuentas a las opiniones públicas, ¿eh? No tienen problema de opinión en pública. Y es verdad que al que tiene problema de opinión pública le cogen, le meten en la cárcel y se acabó. Es verdad. Pero es verdad que son líderes. Podían no serlo. Y en Rusia ha habido ejemplo de no liderazgos muy claros. Y en China también. Y en Turquía también. En el mundo nuestro, digamos que la situación es manifiestamente mejorable. Manifiestamente mejorable. Si me permite, Florentino, en el ámbito europeo, ¿ve alguno, digamos, con capacidad para ejercer ese liderazgo, tipo Macron, por ejemplo, o en un momento de orfandad en el liderazgo de Europa? Porque Merkel va de retirada, otros liderazgos no se han... Con todos mis respetos, en términos de empujar en una orientación muy clara, para una política muy clara, es decir, de decir estratégicamente en el mundo de hoy, ¿dónde está Europa? ¿Qué necesita Europa? ¿Qué medios podemos poner para eso? En este momento, un ejercicio de liderazgo político de eso no veo. Veo personas bien intencionadas, como es natural, pero no veo un líder político con esa capacidad. Pues dicho esto, clausuramos esta sesión inaugural del aula de liderazgo. Gracias a todos por su asistencia. Los alumnos pues ahora podrán charlar un rato con el presidente Aznar y con el director Rosell y poco a poco nos disolvemos pacíficamente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Un placer. Muchísimas gracias.